Gloria a Dios. Bien. Vamos entonces, como dijimos, a continuar con este pasaje de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 al 20. Hoy vamos a trabajar con la palabra, compartir varios versículos. Y qué bueno y qué oportuno es que podamos leer, lanzar, declarar lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Si alguien tiene la página. 1095. Claro, bien dicho. Bien, 1095. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Entonces, yo no sé acá en Chile, en Venezuela, si se conoce, hay una frase en Argentina que muchas veces se pone al comienzo de las novelas, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, es pura casualidad. Pero nosotros vamos a decir, cualquier parecido con la realidad es pura palabra profética. Entonces, cosas que vamos a ver que suceden, pero que solo tienen que ver con lo que ya está escrito, con la palabra de Dios. Amén. Entonces, debemos entender lo que el Señor quiere hablarnos, y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, que le dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, es necesario que sepas cómo conducirte, ¿no? Es necesario eso. Por eso debemos aprender a conducirnos sabiamente en la iglesia. Ahora, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica, ¿no? que él quería estar con ellos, pero no pudo estar por causa de los estorbos, por causa de todo aquello, ¿no? que aún Dios permitió. Estorbos, consecuencias, situaciones, adversidades, pero Dios permitió que esto aconteciera. Entonces, es importante entender lo que el Señor quiere decirnos. Por eso hay que discernir lo temporal de lo eterno. ¿Sí? Lo temporal de lo eterno. Entonces, fíjense que acá tenemos como tres partes, ¿no? Los lugares celestiales, que es donde Dios está, ahí. Los lugares celestiales donde Él está sentado, Jesús está sentado junto con el Padre preparando morada para nosotros. Pero luego, en el medio están las regiones celestes. Y las regiones celestes es ahí donde está Satanás y todos, ¿no? sus secuaces, que están ahí perturbando, ¿no? Pero sabemos que esto afecta, por eso aquí tenemos una tercera instancia, lo temporal. Lo temporal tiene que ver con lo que estamos viviendo
viviendo acá, en esta temporalidad, en este tiempo, este paso que tenemos aquí por la tierra. Ahora, Pablo tenía muy clara cuál era la misión, ¿no? Por eso, si nosotros buscamos en el libro de Hechos, en el capítulo 26, la palabra de Dios nos dice algo muy, muy concreto. Hechos 26, 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, esa era la actitud de Pablo. Fariseo, perseguía a los cristianos, no quería saber nada, pero el Señor, que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. El propósito, la misión. ¿Por qué estamos aquí? Porque hay un propósito, porque hay una misión que tenemos que cumplir en esta tierra. Dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El propósito. Pablo tuvo un claro propósito que tiene que ver con la visión celestial. Por eso dice: yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces nosotros estamos para cumplir con ese mandato, con ese propósito que tiene que ver con Cristo y la iglesia. Ahora somos uno. ¿Para qué? ¿Para estar acá sentados nada más? No, tiene que ver con un propósito con el cual Dios nos llamó. No, por eso decíamos, somos testigos, estamos para compartir a otros las buenas nuevas. ¿Cuánta gente que hoy está mal, está triste, está deprimida, está angustiada, está con aflicciones, con problemas físicos, problemas emocionales? ¿Y qué necesitan? A Cristo. Y nosotros lo tenemos. Entonces sería muy egoísta de nuestra parte, ¿no?, privarnos de todo eso. Pero debemos saber, como dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principales, huestes de maldad, estas que están ahí en las regiones celestes, que vienen a querer perturbar, levantan cosas, usa a veces a otras personas, seres queridos, se levantan ¿para qué? Para que no cumplamos el propósito, para que no lleguemos a la iglesia, para que no le hablemos a otro, ¿no? Diferentes circunstancias que pueden venir a pasar. Pero debemos entender que Pablo se convirtió y no fue rebelde a la visión celestial hasta el fin, hasta el último aliento. Hasta el último aliento él estuvo ahí para compartir la palabra de Dios. Entonces, Pablo sabía cuál era esta misión, pero Pablo nos revela dos luchas, ¿no? Una lucha como ministro de Dios por causa de la misión celestial, ¿no? Lo que hemos mencionado, que está ahí en Hechos 26, 19. No fui rebelde. No hice lo que quería, no hice lo que me parecía, no, sino que cumplí con la misión y la visión celestial, que tiene que ver con el sentir de Cristo. Entonces, este sentir que ahora está en nosotros, porque somos uno con el Cristo en la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, en este sentir la comunión nos distingue. Fíjense lo que dice en Primera de Juan capítulo 1. Es muy interesante lo que la Escritura nos revela. Capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y aún anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy, anunciar, para que también vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? Acá ahí estamos nosotros, tengáis comunión con nosotros, la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Recién escuchábamos, ¿no?, cuando hablábamos por las misiones, lugares donde no se puede predicar el Evangelio, porque se corre el riesgo de la vida.
Pero nosotros tenemos libertad de poder predicar a Cristo y al Cristo resucitado. Entonces debemos anunciar, debemos tener esa comunión. Ese fue el amor que movió a Dios para enviar a su único Hijo. Ese es el amor que se vio manifestado en la vida de Pablo. Ese es el amor que ahora se tiene que manifestar en nosotros. ¿Para qué? Para contarle a otros que hay un Cristo que está vivo y que nos ama. Entonces, saber que el Espíritu vino para hacernos firmes en la vida de hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, que nos dice, no, para allá no, es para este lado, no, seguí derecho, no hables, sí, habla, nos corrige, nos encamina, nos enmarca a lo que tenemos que hacer. Y Pablo experimentó este valor, la vida de cuerpo, hermanos, la vida de cuerpo. ¿No? Entonces, qué lindo cuando, yo les digo, el miércoles, ¿no? Cuando empezamos con la reunión de hombres, y yo estaba acá, la ciudad de Graciela, volví y estaba acá orando, estaba ahí sentadito esperando, y yo, Señor, vendrán estos hombres, ¿no? Y en eso aparecen dos, sí, y después cayó otro más, ¿no? Y bueno, faltaron otros, pero qué lindo. Yo me gozo, sinceramente, no lo hago, ni lo digo por quedar bien, ¿no? Me gozo porque tiene que ver con el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no? que se van acercando al Señor, eso nos produce gozo, porque nos habla de la unidad. Y la unidad no es un logro humano, es fruto de la justicia de Dios. En Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos. ¿Qué dice? ¿Y quiénes son los perfectos? Lo dice ahí, Cualquier parecido con la realidad, eso es la palabra profética. Acá está hablando de nosotros, y dice, así que todos los que somos perfectos, búsquenlo si no me cree, Filipenses 3:15, esto mismo sintamos, dice la palabra. Sentí lo que Dios está diciendo, que son perfectos. Y escuchen lo que dice el Señor. Y si otra cosa sentís, ¿no? Algunos dicen, no, yo perfecto, me equivoco, tengo errores, tantas cosas. Que dice, esto también os revelará Dios. Os lo revelará Dios. ¿Lo encontraron? Filipenses 3:15. ¿Dice así? Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. No es perfecto, es otra versión, pero tiene que ver con esto. Que el Señor nos dice que ahora somos perfectos. Y esta palabra perfectos nos habla de maduros, de completos, porque tiene que ver con el sentir de Cristo. Ahí en Filipenses también, en el capítulo 2, ¿no? Vamos a leerlo, búsquenlo, Filipenses 2. Vamos a leer del versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Fíjense esa diferencia ahí que marca el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, que esté este sentir en nosotros, ¿no? Porque no podemos negar lo que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros. Pero hay otra lucha que tiene que ver con la lucha espiritual. Hay una lucha espiritual, ¿no? Y debemos tenerla en cuenta. Que, como dice acá, hay una estrategia, un perturbar de parte del enemigo. Pero en Efesios 6:12, yo se lo leo, dice, porque no tenemos lucha, ¿no? Lo hemos mencionado, contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay una lucha que es corporal, es cuerpo a cuerpo, ¿no? Acá hablaba, estamos separados. ¿Por qué dice Pablo en el pasaje que leímos de 1 Tesalonicenses? ¿Por qué estamos separados? Pablo estaba en un lado y los tesalonicenses estaban ahí en sus casas. ¿Por qué estaban separados? Porque los habían echado. Porque los habían agarrado y los echaron. ¿Fue cuerpo a cuerpo? ¿Lo agarraron? No. Y los persiguieron. Entonces hay una lucha que tiene que ver con el cuerpo a cuerpo y que quiere atentar contra la misión. No, van a pasar cosas que van a intentar que no llegues a la iglesia. Hay cosas que van a intentar de que no le creas a Dios. Hay una lucha. Pero hay una lucha espiritual donde interviene el mismo Satanás, ¿no? Porque lo hemos leído acá. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Ahora, hay algo que tenemos que entender, que si hay un estorbo, es que Dios lo permite. Porque el diablo no puede hacer nada por sí solo. Entonces, Dios permitió, y lo vamos a ver la semana próxima esto, ¿por qué Dios permitió que el diablo lo estorbara a Pablo para que no pudiera volver a Tesalónica? Porque había un propósito de Dios. Entonces, muchas veces nos enojamos, ¿no? Este diablo que viene, el otro día me dice, uno de los varones que tenía que venir, dice, no, es que el diablo estuvo fuerte. Bueno, es un sé cuánto el diablo, ¿no? Cuánto es nuestra carne también a veces, ¿no? Que le echamos toda la culpa al diablo. El pobre diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso, ¿no? Entonces, pero debemos entender y discernir que si en algo el diablo se mete, es que Dios lo permite. Porque hay un propósito. Entonces, no reneguemos. Sí batallemos contra quien tenemos que batallar. Pero recordemos que el Señor está con nosotros, que somos más que vencedores, que Él está en nosotros. Hay poder de Dios en nuestra vida. Y que el enemigo ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Entonces, si está vencido, no va a poder estorbar, no va a poder molestar, va a querer distraernos, pero no va a poder, ¿sí?, sacarnos del propósito, ¿no? Entonces, estorbar, la palabra estorbar es cortar dentro, es decir, impedir, detener. Entonces, denota posición, una postura fija. El diablo hasta el último día va a querer perturbar, va a querer detenernos, ¿no? Pero sabemos que el Señor ya lo derrotó. Por eso Satanás es el perfecto estorbador. Y miremos en la vida de Daniel, busquen ahí si quieren, en sus Biblias, en Daniel 10. Y fíjense qué interesante este pasaje. Daniel 10 dice, y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Imagínense la situación, ¿no? Se tira una mano, una voz que te habla, ¿no? Y se puso ahí en pie temblando. Entonces me dijo, y esto es lo que el Señor nos dice hoy a la iglesia, le dice, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Iglesia, no temas. ¿Estás pasando por la adversidad? No temas. ¿Estás pasando por la enfermedad? No temas. ¿Estás pasando por una situación financiera? No temas. No temas.
Pero fíjense lo que dice ahora. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué hizo? Se le opuso, oposición, estorbo. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, ¿quién fue el que vino a perturbar? El rey de Persia. Y Persia, ¿no? ¿Qué es Persia? Hoy, Irán. Cualquier casualidad, ¿no? Con la realidad es pura palabra profética. Es lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, está escrito, hermano. No nos tiene que sorprender. Está escrito. Está para perturbar, ¿no? El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Ahora, Satanás lucha contra la visión celestial. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice acá? Lucha, ¿no? Contra la visión celestial. Ahora, la visión celestial va a prevalecer. La unidad prevalece. La iglesia de Cristo, a ver si está muy bien. Prevalece, ¿no? Prevalece. Entonces, esta lucha espiritual y natural está mucho más allá de la distancia. Pablo estaba lejos de la iglesia de Tesalónica, pero estaba cerca. No, estaba cerca. Yo como parte de la iglesia, como pastor de Argentina, estoy lejos, miles de kilómetros, pero estamos cerca. Estamos unidos, ¿no? Estamos en comunión. Y por eso estamos compartiendo, ¿no? la palabra de Dios, lo mismo. Hoy, ¿saben qué? Tengo una buena noticia. La iglesia de Tucumán es una de las provincias de Argentina más chiquitita, está al norte, ahí, muy pequeña. Pero la iglesia que está en Tucumán, hoy pudieron arrendar un lugar y comienzan, no estaban haciendo las reuniones en un hotel, y hoy comienzan en un lugar propio. ¿No? Y me contaba el pastor, fue tremendo, Dios los bendijo, gente les ofrendó sillas, le ofrendaron un data, le ofrendaron una pantalla. Dios hizo tremendos milagros. Pero nos gozamos, hermano, porque esto tiene que ver con la unidad. Entonces, hay estorbos que no son estorbos. El diablo lo toma como un estorbo, pero en Cristo no son estorbos, ¿no? Y Pablo fue maduro en esa fe para poder entender que hay una estrategia celestial. Entonces, por cualquier circunstancia en la que nosotros estemos pasando, debemos entender que hay una estrategia de parte de Dios que es celestial. ¿Y cuál es la estrategia? ¿No? ¿Cuál es esta estrategia celestial? Por eso tenemos que entender esto, ¿no? Lo que dice acá. La visión celestial prevalece. ¿Lo pueden leer? La unidad prevalece. Y la iglesia de Jesús prevalece. Ahora, Dios le dio una estrategia a Pablo. Claro, Pablo se desesperaba por ir a visitarlos y no podía. ¿Y cuál fue la estrategia? ¿Alguien sabe cuál fue la estrategia que le dio Dios a Pablo? Van a decir, eso era. Tan sencillo, muy sencillito. ¿Cuál fue la estrategia? Enviar una carta. Una carta. Primera de Tesalonicenses fue la primera carta que Pablo escribió. Algo tan sencillo. Abra su Biblia y busque Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Primera epístola a los Tesalonicenses.
escribió Pablo hace 2000 años llegó a su mano. La tiene en su mano ahora. 2000 años después. Pablo ya no está. Pero Dios permitió que la palabra de Dios corriera. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Eso está en 2 Tesalonicenses 3:1. Que la palabra corra. ¿No? En 2 Timoteo 2:9 que dice que la palabra de Dios no está presa. Entonces ahora, ¿qué estamos nosotros? Para llevar la palabra de Dios. Entonces, es el tiempo de llevar esta palabra de Dios. No, fíjense. ¿Qué hizo Pablo? Vamos a ponerlo acá. ¿Qué hizo Pablo? Perdón, me equivoqué. Envió más cartas. ¿No? Envió más cartas. Entonces, ¿qué escribió primero? Y después siguió. ¿Y qué escribió? Los Romanos. ¿Y después de Romanos, qué escribió? ¿Quién sabe qué escribió? ¿Qué viene después de Romanos? Primera de... vamos a hacer así. Primera de Corintios, ¿no? Y así. ¿Y después qué viene? Segunda de Corintios. Esperen que tengo un libro acá. Segunda de Corintios, que tiene que estar por algún lado. Ya la vamos a encontrar. No está. Esta no tiene nada. Me la robaron. Bueno, segunda de Corintios. ¿Y después de Corintios? Acá está, segunda de Corintios. Miren. Estaba. Ahí está. Segunda de Corintios. ¿Y después qué viene segunda de Corintios? ¿Quién sabe? ¿Cuál viene? No. ¿Qué dije yo? ¿Que no? Gálatas. Sí, y después de Gálatas viene Efesios. ¿Sí? Acá tenemos la carta a los Efesios. Tenemos que aprender la canción como los nenes, ¿no? Y después de Efesios, Filipenses. ¿No? Acá tenemos la de Filipenses. Y después de Filipenses, Colosenses. Acá tenemos Colosenses. ¿No? Fíjense cuánta palabra de Dios que el Señor nos dejó a nosotros. Y después viene primera de Tesalonicenses. ¿Y dónde está? Se las debo esa, ¿no? Y después viene segunda de Tesalonicenses. ¿Y después qué viene? A ver, sí, Timoteo. Primera de Timoteo. Bueno, si quiere ir. Ahí tenemos, primera de Timoteo. Y después, segunda de Timoteo. Y después, Filemón. Segunda de Timoteo. Y después, Filemón. Y después. Y después Tito. Me comí una. Ahí está. Bien, ahora fíjense cuánta palabra de Dios que nos quedó escrita porque no fue rebelde a la visión celestial. Porque los estorbos nos llevaron a más. Si Pablo no hubiera sido estorbado, quizás no tendríamos estas cartas.
2000 años después. ¡Cuánta bendición que tenemos en la palabra de Dios! Tenemos 66 libros escritos. Como iglesia, ¿cuánto material tenemos? ¿Por qué nos quedamos ahora a estudiar la declaración de fe? Porque queremos conocer la palabra. ¿Por qué los martes estudiamos el manual bíblico? Porque estamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia. ¿Por qué estudiamos, nunca me acuerdo el nombre, una verdadera herencia? No, para entender, cuando recién empezamos como iglesia, los rudimentos, las cosas básicas. ¿Por qué vamos a seguir después con otros libros, ¿no? Como el compendio bíblico, el libro de Romanos? Ese libro es... Romanos es así. Se talla el cerebro, ¿no? La gracia de Dios, la obra perfecta de Cristo. Ahora eso es lo que tenemos como iglesia. ¿Para qué? Para darlo a otros. Para darlo a otros. Entonces yo, hermano, me gustaría pasar el tiempo más rápido y terminar con los libros y verlos a ustedes enseñando esos materiales. Porque hoy tenemos lo que el Señor ha hecho. Por eso el versículo 19 que leímos dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces la iglesia para Pablo significó mucho. Es la esperanza, la gloria, la corona. Dice en Juan 17:10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Porque esa es la obra perfecta de Cristo, lo que ahora le dio y le concedió a la iglesia. Entonces, Pablo fue firme y determinado en el servicio a Cristo. ¿Y cómo estamos nosotros sirviendo al Señor? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy así tan comprometido? Porque, hermano, esta es nuestra esperanza. Ustedes son mi esperanza. De verlo delante del Señor crecer firmes, ¿no? Y hasta que venga Cristo y estemos todos ahí delante de su presencia. Porque Pablo tenía puestos los ojos en la recompensa. Por eso le puedo decir, para mí el morir es ganancia. Si me voy para el Señor, ya está. Pero por amor a la iglesia se quedó, ¿no? Por amor a la iglesia, hermano. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué dejamos nuestro país, nuestra familia, todas las cosas? Por amor a la iglesia. Por amor a ustedes. Lo hicimos por amor a Cristo, ¿no? Y nos gozamos de estar aquí, en este país, tan lindo, tan bendecidos. Entonces debemos entender que lo que dice el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, entender, fíjense, busquen el Evangelio de Juan 17, versículo 22. Lo que Jesús mismo dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Por eso hay gloria en nuestra vida. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El amor del Padre, hermano, en nosotros, ¿dónde? En la unidad. En la unidad que podemos vivir, ¿no? En la unidad que tenemos aquí en el culto, en la unidad cuando compartimos la cena del Señor, la unidad cuando nos sentamos a compartir un cafecito, un té. En eso se ve la unidad, en las reuniones, los miércoles, en los estudios bíblicos, ahí vemos la unidad, estamos juntos, unidos. Entonces Pablo tiene muy claro que ellos son su gloria y su gozo. Pero hay algo más. Hay algo más. Y hay algo más que el Señor tiene para nosotros. Y yo les voy a entregar una carta, pero no la pueden abrir hasta que yo les diga. ¿Sí?
Una carta más. Y ahora sí, pueden abrirla. ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Y quién lo afirma? Jesús. Hermanos, recordemos esto. Recordemos esto, ¿no? Por eso lo tenemos ahí en pantalla. Vosotros sois. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, hermanos, que esta gloria nos transforma en la misma imagen del Hijo. Nada más y nada menos. Entonces vivamos esta realidad que ahora tenemos con el Señor. Por eso yo quiero animarlos a que oremos. Y vamos a ver si puedo hacer, no sé si me va a dejar hacer esto. No. Bueno, no importa. Quería poner... Déjeme ver. Una canción, pero no importa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Esta palabra nos anima a esforzarnos, a ir por más, Señor. Sabiendo que si hay estorbos, tú ya nos has hecho más que vencedores. Señor, que podamos santificarnos y que santifiquemos esta estrategia que Dios nos ha dado como iglesia, Señor. Tenemos una identidad como iglesia de Cristo, Señor, como iglesia del Buen Pastor, esta iglesia de la comunidad de aquí, del Colegio Cristiano Bethesda. Tenemos una identidad, Señor. Tú nos has dado la palabra de Dios para compartirla, Señor, y esto es lo que queremos hacer. Y para eso estamos, Señor. Y para eso gastamos nuestra vida predicando el Evangelio de Cristo. Señor, gracias. Gracias que cada día podamos avanzar más, Señor, en el conocimiento de tu palabra y dando a otros tu palabra, Señor. Porque hay lucha, pero el Señor te dice, no temas. Yo estoy contigo. Yo he hecho que seas más que vencedor. Y sobre la base de esa victoria, Señor, hoy nos levantamos, nos ponemos en pie con gozo, con alegría, para proclamar de tu gloria a muchos, Señor. Para proclamar el Evangelio de Cristo, que ahora tenemos vida y vida en abundancia. Y que tu gloria, Señor, como hemos cantado, Dios, tu gloria está en nosotros, Señor. Y esta tu gloria se manifiesta, Dios, se manifiesta con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra alcance a muchos, Señor, no solo a los que estamos aquí, a los que lo van a ver por internet, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta gloria se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.